días, mi nombre es Andrei Durán. Mi nombre es Andrés Mejía. Y yo soy Lady Trujillo. Somos estudiantes de Comunicación Social del primer semestre. A continuación, les vamos a presentar un video sobre la diacronía de la lengua para el profesor Carlos Espinel Criado de Habilidades Comunicativas. Somos del grupo JL. El investigador Noam Chomsky dice que se alcanzó el lenguaje por la gran complejidad alcanzada por el cerebro. La mayoría de los investigadores dice que el lenguaje se constituyó gradualmente en el transcurso de la evolución a partir de diferentes índices físicos. Para los homínidos y los prehomínidos pudieran producir sonidos, el lenguaje fue necesaria la evolución del tracto vocal. Una de las grandes adquisiciones en la evolución del lenguaje y de la raza humana fue el abatimiento de la laringe y la curvatura en el ángulo recto del tracto vocal. La modificación y la conformación del aparato fonador se vinculan con la postura bípeda. La aparición de los sonidos silábicos. La evolución del tracto vocal no bastaría para explicar la aparición del lenguaje. El análisis de la cara interna de los cráneos del Homo habilis parece relevar una estructura cerebral compatible con el lenguaje. Sin embargo, no se puede reproducir el lenguaje a la evolución biológica y los órganos de la percepción y la reproducción. Las señales de comunicación servían para coordinar en el seno de los grupos de la búsqueda de alimento, de la caza, de la densa y la vigilancia de los lugares. Las señales visuales tenían poca importancia en los bosques densos en cuanto a los gritos o a las onomatopeyas estereotipados y repetitivos. Cuanto más se especializaban las técnicas, más surgían las expresiones simbólicas y se hacen complejos los modos de comunicación. El cerebro y la mente del Homo sapiens elaboraron códigos cada vez más abstractos que hicieron posible los comportamientos simbólicos, artísticos y sociales. Sin el lenguaje evolucionado, sea florecido, artístico, no habría sido posible. Bueno, yo digo que la lengua, pues el primer invento del habla no surge de las necesidades, sino de las pasiones. Parecería ser que las necesidades dictaron los primeros gestos y que las pasiones arrancaron las primeras voces. Siguiendo con estas distinciones, la huella de los hechos, quizá habría de razonar sobre el origen de las lenguas de manera muy distinta de lo que se hizo hasta ahora. El genio de las lenguas orientales, las más antiguas que conocemos, desmiente absolutamente el proceso didáctico que uno imagina en su composición. Esas lenguas no tienen nada de metódico y de razonado, sino que son vivas y figuradas. El lenguaje de los primeros hombres eran supuestamente lenguas de geómetras, cuando vemos que en realidad fueron lenguas de poetas. Así fue probablemente, ya que no se comienza por razonar, sino por sentir. Se afirma que los hombres inventaron el habla para expresar sus necesidades, pero esta opinión me parece insostenible, pues el efecto natural de las primeras necesidades fue alejar a los hombres y no aproximarlos. Esto fue necesario para que la especie se extendiera y la tierra se poblara, sin lo cual el género humano no se hubiese amontonado en un rincón del mundo y todo esto hubiese quedado vacío, por lo cual es evidente que las lenguas no tienen origen en las primeras necesidades de los hombres. Sería absurdo pensar de que la causa que los separa proviene del medio que los une. ¿Dónde entonces pueden tener su origen? En las necesidades morales, en las pasiones. Todas las pasiones acercan a los hombres, a lo que la necesidad de vivir obliga a alejarse.
no es ni el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la pena, la rabia, las que arrancaron las primeras voces. Los frutos no se escapan de nuestras manos, se puede comer sin hablar, se persigue en silencio la presa que se quiere devorar. Pero para mover un corazón joven, para replicar a un agresor injusto, la naturaleza dicta acentos, gritos, ruegos. Estas son las más antiguas palabras inventadas, lo cual explica por qué las primeras lenguas fueron melodiosas y apasionadas antes de ser sencillas y metódicas. El primer vestigio de un lenguaje como tal, nacido entre Medio Oriente y la India, es llamado protoindoeuropeo. Lengua madre, de ahí se derivó el latín y el griego. Los datos arqueológicos han permitido demostrar la existencia de un pueblo seminómada al que se ha llamado indoeuropeo. Este pueblo inició una serie de migraciones desde las regiones asiáticas hacia la gran península de Europa, ya que se vieron obligados a buscar nuevos territorios para obtener más recursos. Así difundieron su lengua y costumbres por Europa y Asia. Este pueblo pudo compartir en el inicio una lengua común, a la que se ha llamado protoindoeuropeo, y de la que descenderían un gran número de lenguas actuales, las europeas y las de las regiones del subcontinente indio. La existencia de esta lengua madre indoeuropea no fue establecida con garantía hasta el siglo XIX, cuando el método comparativo aplicado a las diferentes lenguas europeas estableció claramente la existencia de las semejanzas similares entre ellas, por lo que se infirió su origen común. Por lo tanto, las lenguas indoeuropeas son aquellas lenguas europeas y asiáticas que presentan semejanzas sobre todo morfológicas, porque descienden de una lengua madre común, llamado protoindoeuropeo. Este conjunto de lenguas constituye un capítulo importantísimo en el estudio de nuestra historia lingüística, ya que a ellas pertenecen casi la mitad de las lenguas que se hablan en el planeta.